todos en la vecindad de la media, puede llegar a ser el segundo momento menos el primer momento al cuadrado, ¿no? Y dijimos que esa realmente es mucho más fácil de calcular. Ya habíamos dicho por qué es el segundo momento y por qué es el primer momento y ese elevado al cuadrado, ¿sí? Ok. Y se les había quedado una pequeñísima tareita. Vamos a ver unos ejemplos un poco más fáciles y a lo mejor eso les ayuda a esclarecer lo que se les había quedado de tareita. ¿Va? A ver, si nosotros estamos hablando de una función de densidad de esta manera, que me dice es 2x en el intervalo de 0 a 1 y 0 en otro caso, ¿no? Obtener la varianza. A ver, ¿qué es lo que ustedes harían? Pues primero tener la esperanza, ¿no? Exacto. Como se pueden dar cuenta, un ejercicio de varianza nos obliga a obtener la esperanza. Nosotros necesitamos dos cosas, de hecho, ¿no? Nosotros necesitamos la esperanza de x al cuadrado, que es el segundo momento. ¿Cómo obtenemos eso? Supongo que es multiplicar x al cuadrado por la función. Exacto, estamos hablando de una integral, ¿no? De x al cuadrado por la función, eso es correcto, que es 2x, ¿no? ¿Integrada de dónde a dónde? De 0 a 1. De 0 a 1. ¿Todavía pueden ver mi pantalla? No, ¿verdad? No. No, profe. No sé qué pasa con esta cosa. Ahí está. Entonces hablábamos de esto, ¿no? Una función 2x y decíamos que necesitamos el segundo momento. Efectivamente, integramos, porque es una función continua, sobre todo su soporte, integramos x cuadrado, que es lo que queremos sacar, multiplicado por la función de densidad. ¿Sí? Bien. Con respecto de x. Y listo. Hacemos la integral y esto es de 0 a 1 de 2x al cubo con respecto de x. Y luego yo ya puedo sacar este 2 y ponerle aquí un x a la 4 entre 4 valuado de 0 a 1 y me queda 2. X a la 4 valuado en 1 es un cuarto. Menos x a la 4 valuada en 0 es 0. 0 entre cualquier número es 0. Y esto sería exactamente lo mismo que 2 cuartos, que es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ese fue el segundo momento. Luego yo necesito obtener la esperanza normal, es decir, el primer momento. Y para yo poder obtener el primer momento, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente multiplicarlo por x en la función, ¿no? Exactamente. Integro de 0 a 1, x por 2x. La diferencia es el exponente, ¿no? Con respecto de x. Va a ser lo mismo. La integral de 0 a 1 de 2x al cuadrado con respecto de x. 2, estoy integrando esto, x al cubo entre 3, valuado de 0 a 1, y me queda un tercio menos 0. Es lo mismo que 2 tercios. Listo. Y luego, ¿cuánto sería la varianza? Sería un medio menos 2 tercios al cuadrado, ¿no? Exactamente. Si yo estoy hablando de que mi varianza de x es igual a el segundo momento menos
el primer momento, pero elevado al cuadrado. El segundo momento es 1/2 menos el primer momento es 2/3, pero este elevado al cuadrado. Lo mismo que 1/2 menos 4/9. ¿Cuánto es eso? Un 18avo, ¿no? Listo. Esa es mi varianza. Ajá. ¿Qué quiere decir mi varianza? Mi varianza es el cuadrado de la distancia de los puntos, del promedio. Ajá. ¿Sí queda claro cómo se obtiene una varianza de una función de distribución? En este caso continua. Sí, profe. Va. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿pudieron obtener la varianza de la distribución exponencial? Eso es un no. A mí no me salió. Ok. ¿Qué fue lo que les faltó? Más bien creo que fue error de cálculo porque me salió más de 1 y ni eso no puede ser. Una varianza, sí. Ah, Una varianza es la distancia de los puntos. Una distribución exponencial puede tener una lambda 1.000.000. Y eso significa que el punto puede llegar hasta 1.000.000. Que la probabilidad sea menor que 1, eso es diferente. ¿Sí? Es muy bueno tu comentario. Justo vamos a abordarlo. Si tú tienes una distribución, cuando tú me dices que esa función tiene que integrar sobre todo su soporte 1, quiere decir, 1 es el 100%, ¿no? Si lo vemos en porcentajes. Quiere decir que el área debajo de la curva, el área, no puede ser mayor a 1. Ajá. Eso no es lo mismo a que tú tengas un punto por acá de 1.000.000. Vamos a suponer que esta es una distribución. Ya les voy a decir qué distribución es esta. Este tipo de distribución es una distribución gamma o una distribución Poisson. ¿Sí? Este tipo de distribución puede tener un parámetro de 50.000. Ajá. Lo que quiere decir que por aquí estaría, no sé, el 150.000. Y entonces, si tú me hablas de eso, su varianza, a lo mejor su varianza va a ser 1.500.000. Ajá. Aparte, su varianza aumenta exponencialmente porque es un cuadrado, recuerden. La raíz de 1.500.000 es muy diferente, claro. ¿Sí? La varianza y la esperanza, claro que pueden ser mayores que 1, ¿eh? Hemos obtenido esperanzas y varianzas mayores que 1. Lo que no es la función. Eso sí, no puede ser mayor a 1. Si no, esto yo estaría hablando de que hay probabilidades mayores que el 100% y eso no es posible. Por pura curiosidad, ¿qué fue lo que obtuviste, compañero? Nomás déjeme buscarlo en mis apuntes. No te preocupes. Ok, a ver, si nosotros quisiésemos obtener, vamos a suponer el siguiente ejemplo de examen, ¿eh? Ejemplo de examen. Si tenemos como función de x, ¿cuál es la función exponencial? Lambda por e a la menos lambda x. Esto para una x mayor a 0 y va a ser 0 en otro caso, es decir, en los negativos. O sea, no existe esa función para los negativos. ¿Sí? Si yo tengo esa función, mi esperanza, yo ya la había obtenido hace mucho, ¿no? ¿Cuál es mi esperanza? Profe, ya lo encontré. ¿Quiere que se lo diga o...? Sí, por favor. Me salió 1 entre lambda al cuadrado. Eso es correcto.
Ah, ok, Sí, es correcto. gracias. Y además eso no es mayor a uno, a menos que el lambda sea menor que uno. Normalmente ese valor es menor que uno. A mí ¿Ok? me salió lo mismo, profe. Perfecto. Ya tenemos de avance la varianza. Entonces, ¿cuál era la esperanza de X? Esa ya la habíamos obtenido. 1 entre Entre lambda. lambda. 1 entre lambda, exactamente. Me falta a mí obtener el segundo momento. ¿Cómo obtengo el segundo momento? Integro en todo su soporte, que es de 0 a infinito, de x al cuadrado por la función, que es lambda por e a la menos lambda x, con respecto de x. Y yo les di una fórmula mágica para obtener esto de manera rápida. ¿Cuál era? Sería 2 La, factorial entre lambda al cuadrado. A ver, vamos a... ¿Es correcto eso? Pero ¿cuál es la formulita? A ver. o sea, el de Laplace, ¿no? Se refiere. Sí, exacto. ¿Sí pudieron investigar por qué pasaba eso? Sí, yo lo probé por inducción y sí da. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la formulita? Sería n factorial entre, pues, nuestra variable a la n más 1, ¿no? Por la En variable. este caso, lambda Ujú. a la n más 1. Más bien es n factorial entre lambda a la n. Exacto, a la n. En este caso, ¿no? Si generalizamos, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Sacamos el lambda, ¿no? De entrada. Me queda la integral de 0 a infinito de x al cuadrado por e a la menos lambda x con respecto de x. Y esto es lambda. Y por esa fórmula yo sé que esa integral, ¿cuánto va a ser? 2 factorial entre lambda a la... ¿qué? A la n más 1. Que es 3, ¿no? Ok, y si yo continúo con este pequeño desarrollo, me dice que es 2 factorial multiplicado por el lambda, entre lambda al cubo, que es lo mismo que eliminar estas lambdas y quedarme con un 2 factorial entre lambda cuadrado. Y 2 factorial es 2 entre lambda cuadrado. Este es el segundo momento. Y entonces, ahora sí, mi varianza me decía que es el segundo momento. Ay, perdón. El segundo momento menos el primer momento, pero elevado al cuadrado. Y de segundo momento yo tengo 2 entre lambda al cuadrado menos el primer momento es 1 entre lambda y eso elevado al cuadrado. Esto es 2 entre lambda al cuadrado menos 1 entre lambda cuadrado. Al tener las lambdas y los denominadores iguales es 2 menos 1, 1, 1 entre lambda cuadrado. Y listo, quedó su varianza. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien utilizó la integración por partes natural sin necesidad de utilizar mi truco sucio? Yo integré por partes. Perfecto, sí háganlo, ¿sí? Lo que yo les enseñé es un truco sucio, claro, se puede usar, utilícenlo en la vida, por supuesto que sí, pero háganlo también en integrales porque en el examen puede venirles, utiliza tal por método de integración y ahí sí ya no pueden utilizar mi fórmula. Si yo no se los especifico, utilicen la fórmula sin problema. Pero si yo les digo, utilízalo por método de integración, no la pueden usar, ¿va? Perfecto, entonces, Profe, fíjense disculpe, cómo ya vamos. Perdón, adelante, díganme. ¿por qué dijimos que era lambda al cubo? O sea, cuando usamos la fórmula. Ah, porque en la parte de abajo te queda el parámetro elevado
a la n más 1. N es 2, más 1 es 3. ¿Recuerdan la formulita que les había dado? Sí, 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 la que escribió ahorita de n factorial Esta, mira. entre lambda a la n. Exacto. Si tú te basas en esta fórmula, tu n, pues es el 2. La c es una constante. Ajá. Ajá, sí, Esa c es la que tienes aquí abajito, a la n más 1. ok, ¿Va? gracias. No, hombre, ¿de qué? Ok, entonces, fíjense cómo ya cada vez vamos obteniendo y observando más cosas de las funciones. Al final yo quiero que me hagan un tipo formulario, ajá, eso va a ser como un proyecto final que les va a contar. Si yo les pongo como una tablita, distribución, y aquí les voy a poner exponencial, ¿qué parámetro tiene el exponencial? Lambda. Lambda. Y luego aquí les pongo cuál es su función de generación o su función de acumulación, es lo mismo. 1 menos e a la menos lambda x, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. ¿Cuál es su función normalita? Lambda por e a la menos lambda x. ¿Cuál es su esperanza? Ya comprobamos y demostramos que es 1 entre lambda. ¿Y cuál es su varianza? 1 entre lambda cuadrada. Y eso mismo, ajá, yo necesito que ustedes se pongan a estudiar y lo sepan obtener para la uniforme, una uniforme continua. ¿Cuál es cada una de ellas? Para una geométrica, ¿cuál era su esperanza? Para una geométrica ya pueden llenar esta tablita. Depende cómo la definieran, era P por 1 menos P a la X, ¿no? Y entonces su esperanza era, si no mal recuerdo, P entre Q. Obtengan su varianza y obtengan su función. ¿Sí? Al final, en el examen, eso sí debe estar bien claro. En el examen extraordinario o en el examen, sí, extemporáneo, incluso en el final, pueden tener por seguro que les voy a preguntar varias de las distribuciones conocidas. ¿Como cuál puede ser? Y varias de las distribuciones conocidas, me refiero a obtén su esperanza, obtén su varianza, después vamos a obtener un poquito de kurtosis, todo eso, ¿sí? Puede ser exponencial, uniforme, geométrica, binomial, gamma, la vamos a ver, beta, ¿sí? Cualquiera de esas, normal, log normal, y necesito que ustedes sepan obtener, no les digo que se aprendan de memoria esta tablita, esa se la irán aprendiendo, pero sí que sepan obtener todo esto, su función natural, su función de distribución, su esperanza y su varianza. Eso es de ley para pasar el primer curso de probabilidad, no hay de otra, ¿va? Entonces, ocupamos que se pongan a estudiar. Ok, va. Ya vimos cómo obtener la esperanza de la varianza, perdón, de una distribución continua. Pero, ¿qué pasaría si yo obtener la varianza de una distribución discreta? Hablemos de una distribución discreta, la de la que siempre hemos usado. La distribución de los dados, ¿no? ¿Cómo obtendría la varianza de un dado, del tiro de un dado? De entrada, ¿cómo es su función? Es un sexto. Hay una probabilidad de un sexto de que la cara sea 1, o sea, de x igual a 1. Hay una probabilidad de un sexto de que la cara sea 2, de x igual a 2. Un sexto de la cara igual a 3. Un sexto de la cara igual a 4. Un sexto de la cara igual a 5. Y un sexto de la cara igual a 6. ¿Están de acuerdo que esta es la función de probabilidad
de un dado, del tiro de un dado? Sí, Ok. ¿Cómo le haría yo para obtener la esperanza? supongo que es hacer la sumatoria, ¿no? Pero en vez de poner x, sería x al cuadrado, ¿no? Exacto. Yo sé que para obtener la varianza de esta cosa, de esta función, yo necesito obtener la esperanza de x, ¿no? Esta facilita. ¿Cómo obtengo la esperanza de x? Pues yo sé que es la suma de x por mis probabilidades, ¿no? Y entonces empiezo con el 1. ¿Cuál es la probabilidad del 1? Un sexto. Más la segunda x, luego voy con el 2 por un sexto. Más 3 por un sexto, y así sucesivamente hasta llegar al 6, que también tiene una probabilidad de un sexto. ¿Alguien me puede decir en su calculadora cuánto es este resultado? Por favor. A mí me dio 7/2, profe. 7/2. A mí también, profe. Ok. Sí me suena, sí me suena. Ok, ¿y qué más necesito yo obtener para la varianza? El x al cuadrado, ¿no? Exacto. Eso. El segundo momento. ¿Cómo rayos le hago para obtener eso? A ver, si la de aquí arriba fue la suma de x por la probabilidad de x, esta va a ser la suma de x al cuadrado por las probabilidades de x. ¿Cómo hago eso? O sea, en vez de poner 1 o 2, ponemos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así con todos, ¿no? Exactamente. Y así hasta 6 al cuadrado por un sexto. ¿Cuánto es eso, por favor, en su calculadora? Si me pueden echar la mano. 91 entre 6. ¿Perdón, otra vez? Bueno, 91 sextos. Va, perfecto. 91 entre 6. Y entonces, a ver, ¿cuál sería su varianza? El segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Estamos hablando de 91 entre 6 menos 7 por 7, 49 entre 4. ¿Cuánto es esto? 35/12. 35 doceavos, correcto. A ver, y esto en número, o sea, en decimal, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? 2.91. ¿Qué significará eso? Que del 7 medios, la mayoría de los datos se encuentran 2.91 para arriba y 2.91 para abajo. Casi. Pues que la distancia promedio entre los puntos, la distancia promedio es 2.91. También casi. Acuérdense que esta es la distancia al cuadrado. ¿Sí?
Los dos dijeron el comentario correcto. Los dos tienen razón. Solamente le pongan en su comentario al cuadrado. Si en una distribución yo tengo que la media es, ¿cuánto era aquí? 7 medios, que es 3.5, que es lo mismo que 7 medios. Entonces me dicen, pues lo que significa es que la mayoría de los puntos se encuentra 2.91 para acá y 2.91 para acá. Eso no es correcto. Ese es el cuadrado de la distancia. Entonces, realmente la mayoría de los puntos se encuentra raíz de 91 para acá y raíz de 91 para el otro lado. Eso sí es la interpretación correcta. ¿Sí? Ejercicios de interpretación en el examen también va a haber. Así que interpreten correctamente. ¿Queda clara esa parte? Sí, perfecto. Perfecto. Y ahora sí, ya que vimos un ejemplo de obtención, bueno, de hecho hasta dos ejemplos de obtención de varianzas continuas y uno de varianza discreta, nos vamos a pasar a ver que justo esto que les acabo de explicar, se le llama desviación estándar. ¿Sí? ¿Cómo representábamos nosotros la varianza? Sigma al cuadrado. Exacto, exacto. Mi varianza era sigma cuadrado, que era esta, ¿no? Sigma al cuadrado. Porque mis puntos estaban elevados al cuadrado. ¿Sí? Mi sigma realmente es como tipo la distancia, se le llama desviación estándar. Es el promedio de las distancias y eso se le llama desviación estándar. Mi desviación estándar es la raíz cuadrada de esos puntos. Es decir, la raíz cuadrada de la varianza de X. A eso le llamo desviación estándar. ¿Sí? Y hay muchos libros que te van a decir la desviación de una distribución. Hay muchos otros que te van a decir la varianza de una distribución. Y ya tú sabes que si quieres la desviación y te dan la varianza, sacas la raíz. Si quieres la varianza y te dan la desviación, la elevas al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo único. El otro parámetro, que esta también es una medida de ¿qué? ¿De dispersión? Exactamente. Esta también es una medida de dispersión. Entonces, profe, esta sí se puede. Entonces, esta es como esta sí es la distancia promedio, ¿no? Ajá, esta podríamos decir, es que mira, aquí hay una cosa. Cuando tú una distancia la elevas al cuadrado y ahí le sacaras la raíz, ok, sin problema. Es que le estás quitando Pero como todo lo estás negativo, sumando ¿no? muchas distancias, ¿mande? Aparte de que le estás quitando lo negativo, ¿no? Ajá. No importa que le estés quitando lo negativo porque al final de cuentas sí te está parametrizando. Este es un concepto un poquito difícil de entender y normalmente en probabilidad 1 se quedan con la formulita. A ver, brother, la fórmula es esta, no la cuestiones ya. Y ya conforme vas avanzando, si te dedicas a cuestiones de probabilidad, pues la vas entendiendo. Pero vamos a entender que este es un concepto medio raro. A ver, si nosotros tenemos una función así, y como siempre, trazamos su media, y yo tengo un punto por acá, ese punto va a tener de distancia de aquí a aquí, vamos a suponer que es una distancia R, cualquiera, ¿no? Lo que quiere decir que si yo me trazo un punto por acá, a la hora de calcularlo, va a tener una distancia menos R.
Pero matemáticamente van a decir, eso es imposible, compadre, eso no lo puedes hacer. Ok, va, no te preocupes. ¿Cómo le hago yo para quitar los negativos y mantener la... se me fue el nombre. La proporción. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hago yo para saber si yo trazo otro punto acá? Este sería menos R más algo, más un épsilon. Porque está más despegado de la media. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Ok. ¿Cómo le hago yo para mantener la proporción? A ver, si tú decías que R y menos R es esto, es esta distancia, elévala al cuadrado. Entonces nos quedaría R cuadrada y R cuadrada. Ajá. Pero ustedes me dirían ahí, ya creciste la distancia, sí, pero sigue manteniéndose la proporción. Proporción. Por eso ese 2.1 que nos da de varianza es una proporción, no es la distancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo elevo al cuadrado el menos R menos épsilon, perdón, aquí es un menos, y ese lo elevo al cuadrado, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es mayor? El menos R al cuadrado con respecto del menos R menos épsilon al cuadrado, ¿cuál es mayor? El menos R menos épsilon al cuadrado. Exacto, este es mayor o igual en caso de que el épsilon sea 0. Entonces, la distancia de este es mayor a la distancia de este. Y si se fija, sigo manteniendo la proporción a la hora de estas distancias. ¿Sí se dan cuenta? Vamos a ponerle números. Si yo tuviera, vamos a suponer, una R o una menos R igual a menos 3, ¿sí? Cuando yo esa menos R la eleve al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? Pues 9. R al cuadrado. 9, exactamente. Y vamos a ponerle el número. A ver, voy a empezar a borrar porque ya no me cabe. Vamos a ponerle el número a menos R menos un épsilon. Vamos a suponer que eso es menos 4. Lo que querría decir por consiguiente que épsilon es 1, ¿no? Y cuando yo eleve menos R menos épsilon al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? 16. Correcto. Vamos a ver una cosa. Si yo le saco la raíz a esta distancia, ¿qué me va a dar? La raíz de 16, pues me va a devolver al 4, ¿no? No. Y la raíz de 9 me va a devolver al 3. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. O sea que de un solo punto, del primer punto, este es el punto 1 y este es el punto 2, del primer punto sí se cumple que mi varianza en este caso sería 16 y mi desviación estándar sería 4. Y ahí sí me dirías, el 16 es el cuadrado de tu distancia y el 4 es tu distancia del punto a la media. ¿Estamos correctos? Sí. Ok, lo mismo va a pasar con el punto de abajo. Pero ¿qué va a pasar cuando yo lo sume? Cuando yo sume este 16 más este 9, ¿cuánto me va a dar? 25. Ok. Y si yo de la suma saco la raíz, ¿cuánto es? 5. 5. Ay, caray. A ver, aquí la suma es 7. La suma de las raíces, ya cuando todo lo hago en suma, es 7. Aquí arriba de cada uno es 7, si yo lo hago por separado. Y en suma es 5. Pero estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy en la raíz
de las distancias promedio o de las distancias al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Se conserva la proporción, ¿sí? Más no me da el número exacto. Es por eso, bueno, no lo voy a borrar, que a esta no se le puede llamar como tal, a la desviación estándar, no se le puede llamar como tal. Esa es la distancia promedio a tu esperanza. Eso no es cierto. Me da una idea de las distancias que hay, una proporción, pero no es la distancia como tal. No quiere decir que yo, al sumar una desviación a la media y al restar una desviación a la media, es decir, hacia acá una desviación y hacia acá una desviación, exactamente ahí voy a tener la mayoría de los puntos. Eso no es cierto. Me da una idea de qué tan dispersa está, mas no me da el punto exacto. ¿Sí queda clara esa parte? Sí. No los veo tan convencidos, pero bueno, lo vamos a volver a ver, no se preocupen. Y entonces, nuevamente, si yo les digo cuál es la desviación de la distribución exponencial, si la varianza de la distribución exponencial es 1 entre lambda cuadrada, ¿cuál sería su desviación? 1 entre lambda. Y esa da la casualidad que coincide con su esperanza. ¿Cómo puede ser que su promedio es exactamente lo mismo que la proporción de la separación de sus puntos? Ah, bueno, ahí hay una propiedad muy importante para la exponencial, por eso es tan importante en probabilidad, ¿sí? Si yo les pido de la varianza de algo, denme la desviación, saben que simplemente tienen que sacar la raíz cuadrada. Y si es al revés, si yo en el examen les digo, tienes una función de distribución exponencial con una media, un sexto. Obtén todos los demás parámetros, ustedes pueden empezar a integrar y hacer y deshacer y decir, ay, pero a ver, yo sé que la media es lo mismo que la desviación. Y yo sé que la varianza es elevar esto al cuadrado, es 1 entre 36. Listo, y ya obtuviste todo. Estas tres medidas son las más importantes en probabilidad. No podemos decirnos que sabemos probabilidad si no sabemos calcular una media, una varianza y una desviación. ¿Va? Va. Pónganse a estudiar, por favor, y el día de mañana vamos a continuar viendo, ya ahora sí nos vamos a meter de lleno a algunas funciones de distribución. Ya va a empezar lo bueno de prueba. ¿Va? Y cualquier duda, pues ya saben que estoy a la orden. ¿Sí? Profe, disculpe, antes de que acabe la clase, yo tengo una pequeña duda. Sí, claro. En la distribución de dados, cuando sacamos su varianza, ¿cómo sabíamos que estaba al cuadrado? ¿Cómo que cómo sabíamos que estaba al cuadrado? Es que el resultado de ¿La los varianza? Ajá. ¿Cómo sabíamos que el 2.91 estaba al cuadrado? Ah, porque acuérdate que la varianza es el cuadrado de los puntos. Por eso nosotros elevamos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y todo eso. En la varianza, Sí. recuérdate que teníamos x menos mu, que es x el punto, menos mu, menos la esperanza. Esa es la distancia. Y todo eso lo elevamos al cuadrado. Al cuadrado, sí, cierto. Por eso sabemos que estaba elevado al cuadrado. ¿Va? Sí, cierto. Sí, gracias. Va. No, hombre, ¿de qué? Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar y con todo gusto la contestamos y la vemos, ¿vale? Y yo creo que tal vez sería bueno, a ver si no nos regañan, planear otra clase presencial, ¿no? Porque creo que eso les ayuda mucho. ¿Va? Sí, profe. Hecho. Pues cuídense mucho y que tengan un bonito día. Estudien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.